Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque, bueno, les traigo un chisme de aquellos. Ya saben que me encanta desgranar las últimas noticias del mundo del entretenimiento y hoy, déjenme decirles, tenemos una exclusiva que va a hacer temblar los cimientos de Hollywood, o bueno, de Turquía más bien. Prepárense porque hoy vamos a hablar de uno de los galanes más cotizados del momento, Kerem Bürsin, y de una confesión que ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, como lo oyen, parece que nuestro querido Kerem ha estado guardando un secreto bastante romántico. Pero antes de que me empiece a emocionar y les revele todo el pastel, quiero recordarles que este es su canal, el lugar donde siempre les traemos la información más jugosa, las entrevistas más reveladoras y las noticias que realmente importan. Así que si todavía no le han dado al botón de suscribirse, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ustedes. Créanme, no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama turco que nos tiene a todos hablando. Vamos a hablar de Kerem, vamos a hablar de Hande y vamos a hablar de musas. ¿Listos? Pues vamos allá. Y es que, a ver, seamos sinceros, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Senkalkam era palpable, se podía cortar con cuchillo. ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada toque, cada escena romántica que protagonizaron? Desde el primer episodio, la pantalla se encendió con una conexión que parecía trascender la ficción. El público, como era de esperarse, enloqueció, y los rumores sobre un romance entre ellos no tardaron en aparecer. A pesar de que ellos mantuvieron por un buen tiempo una postura de solo somos amigos, los fans no se lo creyeron del todo, y ahí estábamos todos, con el corazoncito latiendo fuerte cada vez que veíamos una nueva foto de ellos juntos, o un vídeo en el que se reían y compartían miradas cómplices. Y luego, bueno, la confirmación llegó como un rayo de sol después de una tormenta. Kerem y Hande eran más que amigos, eran pareja, y el mundo del espectáculo celebró esta unión como si fuera el evento del siglo. Fue un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor que parecía sacada de una de esas comedias románticas turcas que tanto nos gustan. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Las cosas entre ellos terminaron, y el golpe fue duro para los fans que habíamos invertido tanto cariño y esperanza en su relación. Ambos siguieron con sus vidas, con sus carreras, pero la llama de lo que fue su historia de amor quedó grabada en la memoria colectiva. Y ahora aquí viene el giro inesperado, el meollo del asunto, el chisme jugoso que les prometí al principio. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha confesado que Hande ha sido su musa secreta. Sí, señores y señoras, como lo oyen. No estoy hablando de un simple me inspiró un poco, no. Estoy hablando de una inspiración profunda, de una musa que ha influido en su trabajo, en su creatividad, en su forma de ver el mundo. La confesión ha caído como una bomba y los fans de ambos, así como los medios de comunicación, están que no caben de la emoción y la sorpresa. ¿Qué significa esto? ¿Es un guiño a una posible reconciliación? ¿Es simplemente una muestra de admiración por parte de Kerem hacia su expareja? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desgranar un poco más esta confesión. Kerem, en la entrevista, que por cierto fue bastante extensa y bastante reveladora, no se anduvo con rodeos. De hecho, lo dijo con una honestidad y una vulnerabilidad que sorprendió a muchos. No se trataba de una declaración pública para buscar el perdón o para generar algún tipo de controversia. Más bien sonaba como una reflexión sincera, como una persona que admitía la gran influencia que Hande ha tenido en su vida, tanto personal como profesional. Él describió a Hande no solo como una mujer hermosa y talentosa, lo cual todos ya sabemos, sino como una fuente de inspiración, como una fuerza creativa que lo impulsó a ser mejor, a arriesgarse, a explorar nuevas facetas de sí mismo. Y es que a veces las personas que pasan por nuestra vida, incluso si no permanecen en ella para siempre, nos dejan una huella imborrable, una marca que nos transforma y nos hace crecer. Y al parecer, la relación de Kerem con Hande fue de ese tipo, una relación que lo marcó profundamente y lo ayudó a descubrir nuevas facetas de sí mismo como artista. Él habló de cómo la presencia de Hande en el set de Senkalkam lo llenaba de energía, de cómo la forma en que ella abordaba sus personajes lo inspiraba a darlo todo en cada escena. Incluso mencionó que algunas de las decisiones que tomó en su carrera profesional, después de la serie, estaban directamente relacionadas con las conversaciones y las reflexiones que tuvo con Hande. Esto deja claro que no se trata solo
de una inspiración superficial, sino de una conexión profunda que iba mucho más allá de lo puramente romántico. Kerem admitió que aunque su relación terminó, el impacto de Ande en su vida sigue siendo muy relevante. La llamó su musa secreta no porque quisiera ocultarlo o porque se avergonzara de ello, sino porque, hasta el momento, no se había sentido preparado para compartirlo públicamente. Ahora, con esta confesión, Kerem ha dejado claro que Ande ocupa un lugar especial en su corazón, un lugar que va más allá de la etiqueta de expareja. La considera una compañera de vida, una colaboradora creativa, y una persona que lo ha ayudado a definir quién es hoy en día. Y obviamente esto ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo porque, seamos honestos, todos amamos los dramas y las historias de amor, y esta, sin duda, ha tocado una fibra muy sensible en muchos. Y ahora vamos a analizar un poco qué significa todo esto en el contexto de la carrera de Kerem. Él es un actor de mucho talento, eso nadie lo puede negar, con una trayectoria bastante sólida y con una proyección internacional que cada día se consolida más. Pero a veces incluso los artistas más talentosos necesitan una musa, una persona que los inspire a dar lo mejor de sí mismos. Y parece ser que Ande ha cumplido ese rol para Kerem de una manera muy especial. Esta confesión podría ser vista como un nuevo capítulo en la historia de Kerem como artista. No solo como un actor, sino también como un creador, como una persona que encuentra inspiración en las relaciones humanas y en las experiencias vividas. Ahora los fans y los críticos estarán mucho más atentos a su trabajo, buscando cualquier indicio de la influencia de Ande en sus próximos proyectos. ¿Veremos personajes femeninos que recuerden a la personalidad de Ande? ¿Habrá guiños o referencias a la relación que tuvieron en su momento? Eso está por verse. Sin embargo, lo que sí es claro es que esta confesión ha cambiado la forma en que vemos a Kerem, lo ha humanizado, lo ha hecho más cercano. Lo ha mostrado como un hombre que, a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo vulnerable y sensible a las experiencias de la vida, especialmente a las relaciones que han marcado su camino. Y esto, en última instancia, es lo que conecta con el público. Nos gusta ver a nuestros ídolos como personas de carne y hueso, con sus propias historias de amor y desamor, con sus propias inspiraciones y sus propios miedos. Esta confesión de Kerem no solo nos da una nueva perspectiva de su relación con Ande, sino que también nos da una visión más profunda de su propia personalidad y su propio proceso creativo. Y hablando de Ande, ¿qué opina ella de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento, ella no ha dado ninguna declaración pública sobre el tema. Y quizás esa sea la mejor forma de abordarlo, con silencio y discreción. Ande también es una artista muy talentosa, con una carrera muy prometedora, y quizás no quiera que este tema la defina o la condicione de alguna manera. Además, siempre ha sido muy reservada con su vida privada, así que es comprensible que mantenga silencio ante esta confesión. Sin embargo, estoy seguro de que ella está al tanto de las palabras de Kerem, y que esta declaración también ha removido algo en su interior. A veces las cosas no se dicen con palabras, sino con silencios, con miradas, con pequeños gestos. Y es posible que en el futuro veamos algún indicio de cómo Ande se siente al respecto. Pero por ahora, solo nos queda especular y disfrutar de esta historia que parece sacada de una de esas novelas turcas que tanto nos gustan. Pero volvamos a la confesión de Kerem y al impacto que ha tenido en la opinión pública. La reacción de los fans ha sido muy variada. Algunos están felices de que Kerem haya reconocido públicamente la importancia de Ande en su vida, y lo ven como una señal de que quizás todavía hay esperanza para una reconciliación. Otros, sin embargo, son más escépticos, y consideran que esto no es más que una estrategia de marketing o una forma de llamar la atención. También hay quienes no quieren que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, y prefieren que cada uno siga su propio camino. Lo cierto es que esta confesión ha despertado una gran controversia y ha generado todo tipo de debates en las redes sociales. Los fans de Senkalkam están que no caben de la emoción, reviviendo los mejores momentos de la serie y buscando cualquier indicio de una posible segunda oportunidad entre Kerem y Ande. Las redes sociales se han inundado de memes, vídeos y comentarios sobre el tema, demostrando una vez más el enorme poder que tienen las historias de amor en la cultura popular. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta un buen drama, y esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Una pareja que se enamora en la ficción, cuyo amor traspasa la pantalla, que vive una historia de ensueño, pero que luego se separa, y que años después ve como uno de ellos confiesa que su expareja fue su musa secreta.
Es una historia que podría ser el guión de la próxima telenovela turca de éxito, y quizás esa sea la clave de su éxito, que nos recuerda a esas historias de amor que nos han hecho soñar y que nos hacen creer en el poder de las relaciones humanas. Pero más allá del drama y la especulación, creo que es importante destacar que esta confesión es un ejemplo de cómo las relaciones personales pueden influir en el trabajo creativo, cómo las personas que pasan por nuestra vida dejan una huella imborrable, y cómo el amor, incluso después de la separación, puede seguir siendo una fuente de inspiración. Y en el caso de Kerem, es un ejemplo de valentía y honestidad. No es fácil admitir públicamente la influencia que una persona ha tenido en tu vida, especialmente si esa persona es tu expareja. Pero Kerem lo ha hecho con vulnerabilidad y sinceridad, y eso es algo que merece ser reconocido. Ahora, quizás se estén preguntando, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Habrá una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Volverán a trabajar juntos? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que esta confesión ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Senkalkam, y ha puesto de nuevo a Kerem y a Hande en el centro de la atención mediática. Es muy posible que veamos alguna respuesta por parte de Hande en el futuro, quizás no en forma de declaración pública, pero sí en forma de algún gesto o alguna acción que nos dé una pista de cómo se siente al respecto. También es posible que los veamos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto, aprovechando la enorme química que tienen en pantalla. Y si eso sucede, estoy seguro de que el mundo del espectáculo volverá a vibrar con su presencia y que sus fans no podrían estar más felices. Pero más allá de la especulación y las predicciones, creo que lo más importante es aprender la lección que nos deja esta historia. Las relaciones humanas en todas sus formas son una fuente inagotable de inspiración, y las personas que pasan por nuestra vida, incluso si no se quedan para siempre, nos dejan una huella imborrable. Y es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y reconocer el impacto que las personas tienen en nuestra vida. En el caso de Kerem, su confesión ha sido un ejemplo de honestidad y vulnerabilidad, y eso es algo que siempre debemos valorar. Y por otro lado, también ha puesto de manifiesto la enorme influencia que tienen las historias de amor en la cultura popular. Las telenovelas, las series de televisión, las películas, nos hacen soñar con amores imposibles, con historias de encuentros y desencuentros, y con la esperanza de que al final, el amor siempre triunfa. Y la historia de Kerem y Hande de alguna manera, nos recuerda esas historias, y nos hace creer en la magia del amor. Y ahora, amigos, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hoy hemos desgranado la confesión de Kerem Bürsin, en la que admite que Hande Erçel ha sido su musa secreta. Hemos visto cómo esta confesión ha generado una gran controversia en el mundo del espectáculo, reavivando la esperanza de los fans de Senkalkam y poniendo de nuevo a Kerem y a Hande en el centro de la atención mediática. Hemos analizado el impacto de esta confesión en la carrera de Kerem, en su personalidad, y en la forma en que vemos su trabajo como artista. Hemos especulado sobre qué podría pasar en el futuro, si habrá una reconciliación o si los veremos trabajar juntos de nuevo. Pero más allá de todo eso, hemos aprendido que las relaciones humanas son una fuente inagotable de inspiración, y que las personas que pasan por nuestra vida dejan una huella imborrable. Y hemos recordado una vez más el enorme poder que tienen las historias de amor en la cultura popular. En resumen, este ha sido un chisme de aquellos, una historia que nos ha hecho soñar, reflexionar y debatir. Y ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarnos un día más en nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros, y es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Y antes de despedirme, me gustaría pedirles que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido la confesión de Kerem? ¿Creen que habrá una reconciliación con Hande? ¿Cuál es su opinión sobre esta historia? Queremos saber lo que piensan. No olviden que este es su canal y sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos para que todos se enteren de este chisme de aquellos, y que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y recuerden, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.